No recuerdo un solo verano de mi infancia que no transcurriera en el parque de atracciones. La ciudad era un sitio pequeño, sin apenas oferta de ocio para los jóvenes, así que aquel lugar se convirtió, sin proponérselo, en el centro de mi mundo. Todavía puedo recordar el olor del algodón de azúcar, el laberinto de espejos, el castillo hinchable. Recuerdos bonitos, bueno, casi todos. La casa encantada cumplía su función a la perfección. Desde niño me resultaba imposible salir de allí sin el corazón desbocado. El hedor rancio que impregnaba los pasillos, los actores disfrazados con un realismo excesivo, y, sobre todo, aquel maldito muñeco. Tenía 5 años la primera vez que lo vi. Iba con mi hermana mayor y mis padres cuando, sin saber muy bien cómo, quedé separado del grupo. Lloraba, desorientado, buscándolos entre la gente, cuando sentí algo posarse sobre mi hombro. Al girarme lo tuve de frente. Aquel maniquí espantoso, su mano enguantada rozándome apenas, la máscara inexpresiva, vieja, cubierta de mugre. El olor que desprendía era insoportable. Habría jurado que olía a muerto. No sé cuánto tiempo permanecí paralizado, incapaz de apartar la mirada, hasta que un familiar, no recuerdo cuál, me encontró y me sacó de allí. Desde ese día jamás volví a entrar solo a la casa encantada. Siempre necesité compañía, casi siempre la de mi hermana, a ella le encantaba burlarse de mí usando ese estúpido miedo. Estaba consciente de que ese muñeco no era lo más terrorífico del lugar. Pero para mí sí lo era, y el temor solo fue a más con el tiempo, su ropa despedía cada vez un hedor más putrefacto, la máscara acumulaba más suciedad y descuido, y en una ocasión, juraría haber visto gusanos blancos asomando por sus cuencas vacías. Con los años entendí que no era el maniquí lo que me aterraba. Era lo que podría estar escondido debajo del disfraz. Yo tendría 12 años cuando mi hermana, entonces de 18, empezó a juntarse con gente que solo podía describir como futuros criminales. Su mejor amigo era un chico de 20, no recuerdo su nombre, pero sé que su mote era Scott, según él decía, venía de una película que le gustaba. Una tarde de invierno, mi hermana y Scott estaban jugando a la Xbox cuando me llamaron desde el salón. Mi hermana me preguntó si quería apuntarme a un plan que tenían. Yo, harto de estar encerrado en casa, acepté sin preguntar de qué se trataba. Mi hermana se puso su chaqueta marrón oscuro, una con un parche de los Rolling Stones, y salimos caminando en dirección al parque de atracciones, cerrado por temporada. Cuando ya estábamos cerca, Scott dijo algo que me heló la sangre. Sabía cómo colarse no solo en el recinto, sino también en la vieja casa encantada. Me detuve en seco. Ellos notaron mi reacción y trataron de tranquilizarme, prometiéndome que me protegerían. Insinuaron, además, que aquella era la ocasión perfecta para comprobar si mis sospechas sobre el maniquí tenían fundamento o si, simplemente, había estado mintiéndome a mí mismo durante años. Cedí a la presión del grupo y los acompañé. Tardamos casi 1 hora en llegar. El parque estaba completamente desierto, cubierto por una fina capa de nieve. Scott nos señaló un boquete en la valla metálica, mal escondido tras un contenedor oxidado. Nos colamos sin demasiado esfuerzo. Aquel lugar se sentía tan vivo en verano, pero en invierno se sentía profundamente liminal, los colores y las atracciones seguían ahí, pero vacíos de alma. Repentinamente, una bola de nieve me sacó de mis pensamientos. Mi hermana, riendo, me hacía señas desde donde Scott ya estaba desprendiendo unas tablas de madera de la fachada de la casa encantada. Me puse nervioso. Mi hermana insistió en que todo iría bien, que Scott sabía lo que hacía. Finalmente lograron abrir un hueco lo bastante amplio para colarnos por la parte baja de la atracción. Dentro, mi hermana encendió una linterna que iluminó lo que parecía un sótano de almacenaje, lleno de disfraces, utensilios, cajas viejas. Vimos unas escaleras que conectaban con el recorrido principal. Subimos. Scott abrió la puerta y avanzamos casi a oscuras por un pasillo en un estado lamentable, sin mantenimiento aparente desde hacía años. Cables sueltos, clavos oxidados, varillas metálicas asomando de las paredes. Me temblaban las piernas. Mientras tanto, ellos bromeaban sobre encontrar un cadáver debajo del muñeco. El suelo de madera crujía bajo nuestros pies. A lo lejos se oían ruidos de pisadas pequeñas, como de ratones o de más alimañas. Tras unos minutos, por fin llegamos frente a la figura.
Solo con ver la máscara sentí que el miedo me paralizaba de nuevo, y aparté la vista. Entonces Scott agarró la máscara del maniquí y comenzó a retirarla, poco a poco. Mi hermana me llamó con una voz que delataba su propio temor, diciéndome que tenía que ver aquello. Presintiendo lo peor, giré la cabeza. Era un maniquí. Un simple y estúpido maniquí medio podrido. Ni cuerpo, ni monstruo. Solo eso. Sintiéndome ridículo, dije desconcertado que en el pasado había visto gusanos saliendo de sus cuencas. Scott tomó la linterna y apuntó al techo, donde un conducto de ventilación, medio arrancado, dejaba ver restos de ratas y pájaros muertos. Retiró la rejilla con dificultad, la arrojó al suelo, y luego, sin previo aviso, cogió una de las ratas en descomposición y me la acercó a la cara entre risas. Mi hermana no me defendió. Se burló con él. Humillado y furioso, empujé a Scott con todas mis fuerzas mientras le gritaba que se callara. Dio un par de pasos hacia atrás, tropezó con la rejilla caída y desapareció fuera del alcance de la luz. Un grito seco. Después, un ruido que no supe identificar. Mi hermana, todavía riendo, recogió la linterna del suelo y la dirigió hacia donde Scott había caído. Dios santo. Al caer, Scott había impactado de espaldas contra una de las varillas metálicas que sobresalían de la pared. Le había atravesado el cuello. Ambos nos quedamos paralizados, el lugar quedó completamente en silencio. La linterna todavía apuntándole, mientras su cuerpo se sacudía en espasmos y la sangre brotaba de la herida como una cascada, el sonido que producía al caer era espantoso. Pero lo peor, es que vi cómo sus ojos se apagaban poco a poco, cargados de terror y dolor, suplicando ayuda, hasta que dejó de moverse por completo y su piel palideció por completo. Mi hermana, recuperando de golpe la consciencia, empezó a maldecir en voz alta, repitiendo que yo no tenía culpa de nada, que había sido un accidente, que nada de aquello debería haber pasado. Se culpaba a sí misma sin parar. Segundos después tomó una decisión que, hasta hoy no sé si nació del miedo a que algo me sucediera a mí, o que ella era la responsable legal de mí, al ser la mayor de edad presente. Mi hermana le quitó el disfraz al viejo maniquí, se lo puso al cuerpo inerte de Scott y, con esfuerzo, lo colocó en la misma postura en la que antes reposaba la figura. Yo seguía en shock, incapaz de procesar lo ocurrido, cuando mi hermana me agarró del brazo. Bajamos al sótano, escondió el viejo maniquí como pudo entre las cajas y salimos de la atracción, y del parque, sin mirar atrás. Durante el camino de vuelta, me hizo jurar que jamás contaría a nadie lo sucedido. Que nada de eso había pasado. Que ninguno de los dos era responsable de la muerte de Scott. Juré entre lágrimas, incapaz de creer que un miedo infantil hubiera desencadenado algo así. Pasó el tiempo. La madre de Scott, una mujer soltera con un problema de alcoholismo, contactó con mi hermana para preguntar por el paradero de su hijo. Mi hermana le dijo que se había marchado a empezar de cero en otro lugar. La mujer no insistió, simplemente la creyó. Con los meses empecé a sentir un peso creciente por lo que le había pasado a Scott. No era buena persona, pero tampoco merecía ese final. Mi arrepentimiento creció a tal punto que empecé a desarrollar pesadillas frecuentes, recordando lo sucedido aquella noche, una y otra vez, cada vez más distorsionado e irreal. Mi hermana, sin embargo, siempre encontraba la manera de convencerme de guardar silencio, describiéndome con detalle lo que, según ella, les ocurría a chicos como yo en prisión. Al año siguiente la feria regresó, con su atracción del terror incluida. Entré empujado por una curiosidad morbosa que no pude controlar, y allí seguía el cuerpo de Scott, inmóvil, desprendiendo un hedor insoportable que, por algún motivo, nadie más parecía notar. Ni siquiera los empleados. No dije nada. No lloré. Solo me quedé mirándolo fijamente hasta que mi hermana me sacó a rastras del lugar, me abofeteó la cara y me ordenó no volver a entrar jamás. Le hice caso. Durante años seguí volviendo a esa feria, pero nunca más crucé la puerta de esa atracción. Aún así, las pesadillas continuaron, cada vez más crudas, cada vez más retorcidas. Un otoño, con 17 años, el ayuntamiento anunció el cierre definitivo del parque, esto por culpa de una inundación provocada por lluvias torrenciales y la falta de fondos para restaurar las instalaciones.
Al enterarme sentí un alivio extraño, como si un problema que llevaba años atormentándome hubiera encontrado, por fin, algún tipo de cierre. No sabría decir cómo se lo tomó mi hermana. Para entonces, ya nos habíamos distanciado bastante. Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en una tienda, siempre con la misma chaqueta marrón y el parche de los Rolling Stones. Hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Mi familia buscó en cada rincón de la ciudad. Carteles, denuncias, búsquedas. No se encontró nada. Y así llegamos al presente. Tengo 22 años y, tras un año duro en la universidad, volví a casa de mis padres para pasar las vacaciones de invierno. Una tarde recordé aquel viejo parque, y la curiosidad me invadió por completo. ¿Cómo estaría ahora aquel lugar que me vio crecer? Cogí una linterna y caminé hasta llegar al recinto. Lo que una vez fue un espacio colorido y vibrante se había convertido en una trampa oxidada y ruinosa. El techo del laberinto de espejos se había hundido por completo, dejando cristales rotos esparcidos por todas partes. El castillo hinchable era ahora una masa deforme y descolorida de tela podrida. La máquina de algodón de azúcar, saqueada y desmantelada, se oxidaba en un rincón. Un olor a humedad y a animal muerto lo impregnaba todo, y la vegetación había empezado a devorar cada estructura. Y, por supuesto, la casa encantada seguía en pie de alguna forma, eso sí, en ruinas. Jamás pensé que ese lugar pudiera volver a producirme tanto miedo, pero algo se apoderó de mí. La misma curiosidad morbosa de siempre me empujó a entrar. Necesitaba ver en qué estado se encontraba el cuerpo de Scott. Tal vez, pensé, podría darle algún tipo de descanso. Forcé la puerta principal sin demasiado esfuerzo. La madera estaba casi completamente podrida. Avancé despacio por un interior devastado. Decoraciones cubiertas de moho, maniquíes desgastados y en descomposición, goteras por todas partes, ratas y cucarachas moviéndose entre los escombros. Mientras caminaba tuve la sensación constante de ser observado. Más de una vez creí escuchar pasos detrás de mí. Pero nunca había nadie. Seguí avanzando con cuidado, consciente de que el suelo podía ceder en cualquier momento y no tenía ningún interés en terminar en el sótano con una pierna rota. Finalmente llegué al punto exacto donde habíamos dejado el cuerpo disfrazado de Scott. No estaba. En su lugar había una figura distinta. Algo no encajaba. La máscara era improvisada, un trozo de tela cubierto de suciedad y fluidos que prefiero no describir, unos guantes de limpieza deteriorados, unos vaqueros viejos y desgastados. Entonces caí en algo que me heló la sangre. Las manos empezaron a temblarme y la piel se me quedó completamente pálida. La chaqueta que llevaba puesta aquel maniquí era marrón oscuro, con un parche de los Rolling Stones.